Sean bienvenidos a Misterios del Rincón GTO. Hoy en esta noche, esta primera historia que les traigo tuvo sede en el estado de Aguascalientes. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción. A pesar de que se encontraba muy lejos de la capital del país, esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón podría llegar a su casa. Pero la joven fue atropellada por un automóvil y al instante cayó en el suelo muerta. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre, pues al parecer no tenía familia, la gente comenzó a llamarle simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaban a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de Don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir. Pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo muy fuerte y que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera allí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban del radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Cuidado con la curva! Todos voltearon muy desconcertados a verla, pero ella afirmó: está arriesgando su vida y la de su familia. El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro. En ese momento, todos se dieron cuenta de que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron
por lo que decían, sino al contrario, lo tomaban con toda tranquilidad, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se los habían manifestado a muchos automovilistas que pasaban por el lugar. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva en donde murieron dos personas, una pareja que acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que a la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no. Con la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron, con eso me atrevo a pensar que todas las historias de fantasmas del pasado tienen visos de amores frustrados. En este espacio quiero hacerles una pausa para invitarlos que nos busquen en todas las plataformas como Misterios del Rincón GTO. También les invito a que se suscriban a YouTube y nos apoyen a que siga creciendo los números en esta comunidad. También los invito que vean y escuchen en esta misma plataforma los episodios más destacados. Y claro, no olvidemos escuchar todos los episodios desde el primero en Spotify y claro, también en Anchor, siendo las principales plataformas que distribuyen este proyecto. Les mandamos un caluroso saludo y un caluroso abrazo a sus hogares y sigan asustándose esta noche. El campanario maldito. Las historias y leyendas que existen sobre los conventos son innumerables. Ahora toca el relato de una que es muy impactante, por lo que se verá más adelante, y por qué nadie sabe en realidad lo que sucedió. Todo comenzó el día en el que el padre del convento recibió visitas. Como ya se había recorrido la noticia de que ahí espantaban, la mayoría de las habitaciones estaba deshabitada. Sin embargo, el padre no estaba tan convencido de ello. Hacía tiempo, alguien le comentó que en el campanario espantaban. Dicho suceso consistía en la aparición de un señor vestido de negro. Pero él no lo creyó. Esa noche recibía a las personas muy importantes del ámbito religioso y era necesario alojarlo en las mejores habitaciones. Pero cuando llegaron las personas, notó que entre ellas había alguien a quien no esperaba, lo cual
Por supuesto, no le importó. Al contrario, sentía muy a gusto con su visita. Las horas pasaron entre plática y plática, por lo que se acercaba la hora de irse a dormir. Para entonces, el padre ya tenía resuelta la forma en que se quedarían. La habitación que él ocupaba se la dejaría a la persona que llegó sin previo aviso, mientras él se dormía en el campanario. Así lo pensó y así lo hizo. Pronto llegó la hora en que se desearon pasar buenas noches, y el padre se llevó su ropa de dormir al campanario, las cuales se componían solo de un par de cobijas. Las horas transcurrieron como de costumbre, lo que lo hacía pensar que todo lo antes dicho eran simples supersticiones. No había nada a que temerle. Esa noche el viento estaba soplando, como de costumbre, solo que en cuanto dieron las 12, empezó a arreciar el aire. No pasaron más de 2 minutos cuando se dejó oír un grito aterrador. Todos los visitantes se levantaron de golpe, pensando que algo le acontecía al padre. En vano fueron sus intenciones de subir al campanario, porque el padre ya estaba abajo. No le costó demasiado trabajo detenerlos. El padre, además de presentar un gesto de horror, los cabellos blancos, sus manos le temblaban y la voz apenas si le salía. Padres, padres, no vayan arriba, no vayan arriba, decía con temor. Nadie alcanzaba a comprender lo que estaba pasando. El padre no decía palabra alguna, solo se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, solamente dijo: «Cierren el campanario». ¿Qué?, preguntaron todos. «Que cierren el campanario. No les diré qué fue lo que vi, pero quiero que cierren el campanario». Esas palabras fueron cumplidas como órdenes, pues nadie de los presentes ante tal escena se sintió capaz de contradecirlo. El padre finalmente murió sin revelar qué fue lo que vio aquella noche que en sus cabellos se le blanquearon. Todos los que conocían siempre se preguntaron cuál fue la causa de su decisión, el porqué de cerrar el campanario, dejando enmudecida a la iglesia. Pero nadie, ni con el paso de los años, pudo resolver el misterio. De todos era sabido que aquel padre era un hombre muy valiente, una persona que no se dejaba doblar por nada. Los años han pasado y el padre se llevó a la tumba el secreto. En cuanto al campanario, nadie lo ha vuelto a abrir por respeto a la decisión del padre, quien encargó de que todos le prometieran que nunca más abrirían
ese lugar. Y si a usted ya le nació la duda de saber cuál es la iglesia, solo le voy a recomendar que para saberlo vaya al centro a la hora en que se ofician las misas y descubra por usted mismo cuál es la iglesia que no repica sus campanas. Estoy seguro que esa es la iglesia que tiene el campanario maldito.